con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Gracias por ungirnos, gracias por llenarnos. Mis hermanos, damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Yo le pido que usted escuche atentamente la palabra de Dios, porque solo, fíjese pues, oímos mucho a Satanás. Oímos lo que nos pone en la mente, lo estamos va de recordar, estamos va de repetir en nuestra mente lo que nos dice de malo. Y lo que dice Dios no le ponemos atención. Así es que pongamos atentamente atención a la palabra de Dios, porque así como Satanás es muy necio para traernos pensamientos de fracaso, pensamiento de engaño, pensamiento de dolor, recuerdos, y eso va llegando a una programación, así también tenemos que programar con la palabra de Dios, ¿verdad? Amado Jesús, te damos gracias porque tú eres la palabra, Señor. Tú, Jesús, eres el Cristo. Eres lo único que tienes vida, que tienes espíritu. Y cuando tú, amado Jesucristo, empiezas a darnos, Señor Dios Todopoderoso, pensamientos de tu palabra, tenemos que poner atención. Si queremos, Señor, que esos dardos de fuego de Satanás se apaguen. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén. Dice, mis hermanos, que el Señor le dijo a Josué que este libro de la ley, oiga cómo es Satanás de astuto. Él le dijo a Josué que este libro de la ley no se aparte de tu boca. Eso le dice Dios a cada líder, a cada hijo de Dios, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Qué dice que hagamos? Meditarás en él para que guardes. O sea que Satanás sabe lo importante que es guardar algo. Pero ¿cómo se guarda? Cuando algo viene a mi mente, yo estoy va de repetirlo en mi mente. Tengo un problema y estoy va de traerlo a mi mente. Tengo una persona que me engañó y estoy va de ponerlo en mi mente. Tengo un problema de trabajo y lo estoy va de poner en la mente. Entonces cuando yo soy va de llevarlo a la mente, eso lo voy a guardar. ¿Y qué va a pasar con eso que guardo? Va a dar fruto. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Vamos a ver en Josué 1, del versículo 5. Fíjese que el Señor dice, nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Pero ¿cómo no me va a hacer frente nadie? Cuando yo guarde la palabra. Porque es la palabra la que va a apagar todo dardo de fuego de Satanás. Ningún hombre les podrá hacer frente durante los días de su vida. Sí. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te abandonaré ni te dejaré. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo posea la tierra que juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que cuidadosamente pongas por obra toda la instrucción que le di a Moisés mi siervo, y el cual te la mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahora quisiera que leyéramos en la Valera, del 8 al 9. Porque, mis hermanos, es que nosotros cuando dice que Pablo para mí es el que nos abre los portales espirituales para que entendamos lo espiritual. Ningún siervo en la palabra de Dios nos abre tanto ese panorama para que entendamos que todo hijo de Dios no puede sobrevivir de una manera exitosa a menos que él tenga la armadura de Dios. Por eso estoy yo repitiendo y repitiendo despacio cada paso de la armadura de Dios, porque necesitamos de esa armadura. Si usted no se la pone, ahí es donde fracasa,
porque se dejan meter pensamientos, porque él empieza en la mente. Y le voy a decir a dónde quiere llegar Satanás: a su corazón, porque lo que llega al corazón ya es lo que se va a hacer. Entonces viene él y empieza a meterme a la mente, y cuando ya yo estoy, va de recordar algo, va de pensar en algo, eso baja mi corazón, y ahí es donde da fruto. Ahí es donde se da fruto. Vamos a leer ahora en la Valera. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde dice? De la boca. ¿Saben, mis hermanos? Quiero que se guarde eso. La boca es algo muy importante en nosotros, porque es donde decimos la palabra para apagar los dardos de fuego de Satanás. Usted tiene que conocer la palabra. Mires, aunque sea 10 minutos, pero lea algo. Guárdese aquellas palabras que le van a servir, que usted mire que son importantes, para que cuando venga la prueba usted tenga palabra cómo enfrentar a Satanás. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo. ¿Para qué? Que guardes. Está el Señor enseñándonos que lo que yo medito es lo que guardo. Y meditar significa que usted va de pensar y pensar y pensar en lo mismo. Cuando una persona el marido la engañó y pasa todo el día pensando en dónde anda su marido. Usted sabe que su hijo toma licor y se pasa todo el día pensando que si su hijo estará tomando licor, ¿no? Siempre estamos nosotros, va de pensar y pensar. Hay un problema y tenemos el problema aquí, ¿ven? Y va de pensar y pensar en él. Y esto es lo que quiere Satanás. Por eso le ataca la mente, y lo ataca duro, mis hermanos, para que ese pensamiento sea fuerte y va de darle y pueda llegar al corazón. Ahí es donde quiere él llevarnos. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí. Mis hermanos, por ejemplo, aquí le voy a explicar una cosa. En esta armadura Pablo nos habla antes y nosotros no nos damos cuenta. Creemos que va a venir un diablo así a ponerse enfrente, a querer hacernos daño. No, él tiene armas espirituales estratégicas. Un arma poderosa es la meditación del hombre. Usted va a acostarse y ¿en qué piensa? Si no vendió nada en el día, ¿qué piensa? En que no vendió. Y sabe que si eso llega a su corazón, ya no va a vender. Cada vez va a empezar a ir menos y menos las ventas, porque Satanás nos mete un pensamiento y lo que quiere es que ese pensamiento llegue al corazón. ¿Cómo llega al corazón? Cuando va de meditar y de meditar en lo mismo. Por eso tenemos que aprender. Yo nunca encontré esa versión donde en Isaías 55 decía: expulsa por la palabra todo pensamiento que te hace daño, porque tenemos que sacarlo de la mente, tenemos que ordenarle que se sujete a la obediencia a Cristo. Vamos a leer 2 de Corintios 10:3. Mis hermanos, para mí Pablo fue el que nos abrió un panorama del mundo espiritual. Y no solo nos abrió, sino que nos enseña cómo lidiar con ese mundo espiritual. Pero el ser humano dirá: no, si a mí no me molesta el diablo, pero no vive bien, vive en fracaso, con problemas, enfermo, porque va de oír y oír cosas que le hacen daño. Sí. Pues aunque andamos en la carne, no servimos a las cosas de la carne, porque las armas de nuestra milicia milicia significan de nuestra lucha. ¿Con qué armas tenemos que luchar? Mis hermanos, para mí es una situación difícil decirle a ustedes. Todo hijo de Dios va a enfrentar situaciones difíciles. ¿Para qué va a pelear el diablo con una persona que anda mal? Diga. Pero él va a pelear con los hijos de Dios. La guerra es contra los hijos de Dios. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Y tenemos que conocer esas armas que son las más importantes, porque es una armadura completa.
para que nosotros podamos conocer cómo afectar ese mundo espiritual. Mis hermanos, son armas increíbles. Yo he tenido problemas así a nivel espiritual y miro con una facilidad que se vence cuando usted conoce la palabra. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra. En Apocalipsis dice, porque le vencieron con la palabra de Dios y la sangre del Cordero. Son unas armas poderosas con que vamos a vencer. Pero si usted no sabe que Satanás lo está atacando, porque piensa que esos pensamientos son suyos, porque piensa que ese pensamiento es cierto. Y vamos a revisar en la armadura un poquito más para que vea usted cómo la primera armadura le está hablando Dios, que tenemos que ceñirnos de la verdad. ¿Y la verdad dónde está? Aquí. Cuando venga una mentira a su mente, usted diga la verdad, corrija esa mentira y diga la verdad, para que esa verdad lo haga libre. Si viene un pensamiento necio del lado de oscuro, dígale, te llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Cada vez que venga, te llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y se va a dar cuenta que cuando usted mire, ya ese pensamiento no existe. Le voy a poner un ejemplo. Una sierva de Dios llegó a un lugar. Ella no era sierva en ese momento, pero yo a una iglesia donde yo era líder. Y entonces yo me ponía a ministrar al final. Y dice ella que cuando se dio cuenta que yo oraba por la gente así, que le decía la verdad, dice que ella corría donde yo estaba. Y pasaron como 3 miércoles y no le dije nada. Y en eso el Espíritu Santo me dio discernimiento. Y me dijo, ella tiene un espíritu de doble ánimo. Y amanece contenta y al rato está ella enojada, está triste, se pone a llorar. Entonces, pero eso lo tiene que echar ella. Entonces yo me paré enfrente y le dije, tú cuando venga el doble ánimo significa que amaneces contenta, amaneces enojada, y a rato cambias de comportamiento. Eso le llaman bipolaridad. Yo le llamo doble ánimo. Y eso es lo peor para tener fe. El doble ánimo te aplasta la fe. Por eso tú debes de reprender ese doble ánimo. Fíjese, ella se volvió una mujer de fe. Ella es una mujer que anduvo mucho tiempo conmigo. Entonces ella dice que cuando empezó a sentir que se ponía triste, fuera de mí, te ordeno que me sueltes. No, te ordeno que me sueltes. Me vas a soltar. Miraba que se ponía enojada, te vas, enojo, te vas. Dice que lo más que reprendió fueron 3 veces y nunca más ella fue conocida por iracunda. El esposo dio su testimonio y dijo que él ya iba a divorciarse de ella porque ya no la soportaba, que era una mujer tan iracunda que cuando miraba se ponía tan iracunda, que él se sentía como que ya la iba a golpear, lo iba a golpear. Entonces, mis hermanos, le dije, tú sabes en qué momento viene el doble ánimo. Yo te lo puedo reprender aquí, pero la que tiene que tomar autoridad eres tú, porque es un comportamiento. Y mis hermanos, yo bendigo a Dios que nunca más volvió a ser así, ¿ves? O sea que tenemos que aplicar, pero ¿qué hacemos la mayoría? Corremos en vez de hacer las de Jesús, que él enfrentó a Satanás, ¿sí o no? Él lo enfrentó. Así es que vamos a seguir leyendo. Efesios capítulo 6, verso 14 dice, levántense pues y ciñan sus lomos con la verdad. En 2 Corintios capítulo número 10, verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, por quien sometemos rebeldes fortalezas. ¿Oyó, mis hermanos? El mismo Pablo está reconociendo que nosotros tenemos espíritu de ¿qué? De rebeldía. Pero ¿sabe qué dice que son qué? Fortalezas, son estructuras. ¿Qué significa una estructura? Significa que es algo que yo traigo de generaciones previas. Son esas ruinas que me quieren arruinar de generaciones pasadas. Entonces tenemos que tener autoridad. Y yo le digo que usted piensa, bueno, ¿y usted qué hace cuando siente una fortaleza? Fortaleza es que siento que es fuerte lo que viene a mi vida, como que no hace caso, como que no obedece. Háblele, sígale hablando,
para que esa fortaleza se rompa, tiene que botarla para que esa estructura se caiga. Es como un edificio que si tiene una fortaleza demasiado fuerte, no se va a caer con un golpecito. Va a tener que seguirle dando duro, ¿sí o no?, hasta que caiga. Y eso es lo que tipifica. ¿Cuántas veces se gritaron para que se cayeran los muros de Jericó? 13, mis hermanos. O sea que dice que si hubiera sido algo diferente, hubieran botado una ciudad, porque eran trompetas y gritaron ellos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a hablar con autoridad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta. Hermanos, ¿por qué Pablo aconseja eso? Que destruyamos, ¿qué? Razonamientos. ¿Y por qué? Entonces lo que usted razona no está bien, no, fix. Porque somos producto de una programación falsa. Y saben, mis hermanos, que por eso lo primero que habla Pablo de esta armadura, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice él? La primera ropa que tenemos que ponernos. Ciñe, ¿qué? Sus lomos con la verdad. ¿Saben, mis hermanos, que usted tiene que vivir en la verdad? Le voy a decir qué hacemos. Mis hermanos, yo no estoy de acuerdo que si usted gana unos 3,000 quetzales, tenga a sus hijos en un colegio caro. Porque usted no vive la verdad. Usted vive una apariencia. Y entonces Pablo aquí está hablando que tanta gente que vive aparentando. Está hablando que tanta gente que no es genuina. Y sabe que por eso se mete a problemas. Yo conozco gente que se ha metido en problemas económicos porque quiere aparentar lo que no debe. Mis hermanos, quiere tener un carro que no puede pagar. Hacemos cosas que no podemos. Y tenemos que aprender a vivir con la verdad. Tenemos que no aparentar. Y vamos a dar una definición de qué es la verdad después. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. ¿Qué hace el razonamiento natural, mis hermanos? Es una altivez, porque creemos que razonamos bien. Mis hermanos, pero una vez usted no tenga una programación completa de la palabra de Dios como su hombre espiritual no ha sido liberado de todas las mentiras, de esas cosas viciadas que trae, usted no va a poder razonar correcto. No sé si me estoy explicando. Que si usted sigue con el hombre viejo está viciado de mentiras, de deseos engañosos, ¿no? Y si seguimos, mis hermanos, operando con el hombre viejo, lo que yo mire, lo que yo oiga, lo que sienta, es mentira. Eso es lo que nos dice Pablo. Tenemos que hablarle a nuestra alma, ¿qué? La verdad. Fíjese que yo leí un libro de un pastor que dice que él predicaba, pero cuando llegaba a su casa decía, pero es que la verdad es esta, ¿no? Porque ni él creía la palabra. La verdad es que la gente sigue enferma. La verdad es aquí. Y entonces empezó a notar que su congregación iba desapareciendo. Y se postró y le dijo a Dios, tienes que educar a tu alma, así como lo hacía David. ¿Qué hizo David? Él estaba hablándole a su alma, la estaba ¿qué? Programando. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores, ¿eh? Él es el que saca tu pie del hoyo. Fíjese, estaba entrenando a su alma para que su alma supiera ¿qué? La verdad. Vamos a leer después el Salmo 103, que es ese. Él estaba diciendo a su alma, y dice también en otro Salmo 42 y otro, dice, ¿qué estaba diciendo así ahí? ¿Qué estaba diciendo David ahí? No. ¿Qué estaba diciendo David? ¿Qué decía en el Salmo 42? ¿Ah?
Como el siervo brama porque desea ¿Por las qué te corrientes. abates, alma mía? Él estaba hablando con su alma, la estaba educando. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Qué tiene que decirle a su alma cuando usted esté turbada? Que esté toda nerviosa, toda inquieta, toda sofocada, toda nerviosa, preocupada. ¿Qué le tiene que decir? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de ¿qué? ¿De qué? De alabarle. ¿Sabe que la alabanza fortalece la fe? Cuando se empieza a alabar a Dios, aunque no entienda por qué lo tiene que alabar, que porque me pasó esto, que porque me vino este problema, lo tengo que alabar. Sí, es en ese alabar a Dios cuando está reconociendo que Él tiene el control de su vida. Es ahí donde viene, donde Él entiende, mi Padre amado, que usted está creyendo en Él, que todo es un plan de Dios y que Él es el que está al control de lo que está pasando. Así tenemos que hacerlo. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. Entonces, mis hermanos, ¿qué estaba haciendo este pastor? Estaba levantando razonamientos en contra del conocimiento de Dios. Mire, cuando usted dice, bueno, es que la hermana pastora predica que tal cosa, pero realmente es un razonamiento humano, pero no es un razonamiento correcto, porque lo correcto es lo que dice la palabra. Entonces tenemos que hablar a nuestra alma la palabra de Dios. Tenemos que repetirle la palabra de Dios. Entonces, alma mía, entra a tu reposo. En Dios está ¿qué? Anclada mi alma. ¿Ve? Ancle su alma cuando tenga un problema en su vida. En Dios está anclada mi alma. En Dios espera mi alma. Dígale a su alma lo que necesita. Ordénele, mis hermanos, vaya llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Vas a obedecer la palabra de Dios. Vas a obedecer. No vas a levantarte contra el conocimiento de Dios. Y su alma entiende perfectamente. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo. Sí. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Mis hermanos, supóngase que usted tiene un problema y se va en contra de la persona que le está ocasionando el problema. ¿Está en la carne usted o en el espíritu? ¿Ah? En la carne, ¿no? Porque una persona espiritual inmediatamente dice, esto que me está pasando es problema del diablo. Me quiere confundir, me quiere hacer pensar que mi esposo no me ama, que mi esposa es aquí, que mi esposa me engaña, y es problema de Satanás. Entonces usted empieza a destruir esos pensamientos. Mis hermanos, empiece a destruirlos, empiece a pulverizarlos, a deshacerlos. Recuérdese que la Biblia dice que para eso apareció Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo ahora? En usted, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué le da a Cristo su presencia si usted no hace nada? Se pone a llorar, se pone enojada, se pone violenta. Lo que tiene que hacer es ordenarle, porque si alguno está interesado en que usted se separe de su esposo o que rompa ese hogar, es él, es Satanás, ¿no? Así es. Entonces tenemos que tener cuidado. En un trabajo sucede lo mismo. Empezamos a imaginar que nuestro jefe es injusto, que no nos paga lo correcto, empezamos a tener problemas. Mis hermanos, yo tengo una señora que a veces asesoro a nivel financiero y me dice, ¿qué hago con una persona que es buena pero se quiere ir? Déjela ir, porque le va a dar tiempo para razonar. ¿Cuánto gana ella? Tanto. ¿Y qué escolaridad tiene? Pues solo sacó perito y gana eso. Bueno, déjela ir, pero no la reciba luego. Mis hermanos, ¿sabe qué hace la gente ahí? Llama como al mes, disculpe, ¿puedo regresar?
aunque me pague menos, pero ¿en qué estamos pensando, no? ¿Por qué no razonamos antes? ¿Qué es el diablo que nos está poniendo esos pensamientos? Y le digo a ella, ¿y es cristiana la persona? Sí, es muy entregada a Dios. Lamentablemente somos entregados a Dios, pero no conocemos que tenemos que aplicar las armas de nuestra milicia. Tenemos que aplicarlas día y día, ¿sí o no? Cada vez que venga un pensamiento que no sea de Dios, sométalo a la obediencia de Dios. Todo pensamiento que es molesto, que a usted le hace daño, que le duele, que le afecta, no es de Dios. Jamás, ¿oye? Esos pensamientos no son de Dios. Mis hermanos, yo miro que muchos hijos, tantos pensamientos que les vienen en contra de los padres. ¿Y qué quiere el diablo? Quiere que los deshonren para que no les vaya bien, para que violen el 5.º mandamiento. ¿Estamos entendiendo? Fíjese que nos viene a la mente, es que tu mamá no te quiere porque no sé cuánto, mira cómo se porta. Y es Satanás el que quiere que yo, mis hermanos, me levante en contra de ese conocimiento y tenga pleito con mamá o papá para que me vaya mal. Porque es un mandamiento lo que dice Dios, que tengo que honrar padre y madre. Entonces, ¿juzgan ustedes las cosas según las apariencias? Si alguno confía que es del Cristo, sepa que como Él es del Cristo, así también nosotros lo somos. amén. O sea, mis hermanos, que en Isaías 11 dice que el varón de Dios no juzga por lo que ven sus ojos, ni por lo que oyen sus oídos. ¿Y sabe por qué? Porque no vamos a ver las apariencias. Sabe que la mujer que tiene enfrente, aún yo, puedo tener máscaras. ¿Sabe eso, mi hermano? Que todos vivimos disfrazados en este mundo. ¿Disfrazados de qué? De lo que creemos que es lo correcto. Pero no somos auténticos. Tenemos que aprender a ser auténticos, mis hermanos. ¿Y cómo le llama la gente a ese enmascaramiento? Es que yo no voy a dar mi brazo a torcer porque tengo dignidad. Lo que tiene usted es una mentira. Tenemos que vivir de la realidad. Vivir de realidades. Fíjese, mis hermanos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando empieza Pablo a hablar de ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién me dice qué es la verdad? Vamos a buscar en este momento Juan 18:38. Porque esta es una pregunta que le hizo Poncio Pilatos a Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos que estaban allí y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Mis hermanos, ¿pero por qué le diría eso? ¿Qué es la verdad? Sabe que ni él sabía que era la verdad. ¿Y quién cree usted que es la verdad? Es Jesús. Estaba frente a la verdad y preguntaba qué es la verdad. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque nosotros vivimos en un mundo que no es correcto, que no es cierto. Mire, cuando aquella mujer de Samaria estaba hablando con Jesús, ¿qué le dijo? Ella pensaba que estaba en una religión de lo mejor. Y viene y le dice, es que los judíos tal cosa adoran en el templo de Jerusalén y nosotros adoramos en tal lugar, ¿no? Y viene y cuando Jesús le dijo, dame de beber, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? O sea que ella pensaba que Dios había mandado religiones a la tierra. Y Jesucristo rompió con esa mentira y le dijo, mujer, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ella le dio a entender y le dijo, ¿tú de qué pozo tomas? Nuestro padre Jacob. Mire, Jacob, ¿quién era Jacob? Vamos a ver Juan 4. Mis hermanos, Jacob, ¿quién era? ¿El patriarca de quién? De los judíos. Y sin embargo, mis hermanos, Jesús está rompiendo con eso también.
Entonces a veces nosotros pensamos, me voy a volver judía para tal cosa. Mis hermanos, ellos tienen la Torá, pero no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu. Y ahora es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Por eso es que ellos no entendían la Torá, porque les faltaba el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que le da vida a la letra. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ellos aún leen el antiguo pacto, dice que tienen un velo, y ese velo solo lo rompe Cristo. Porque la verdad, los velos se rompen cuando decimos la verdad, no cuando mentimos. Pero estamos ante un mundo de mentiras, mis hermanos. Entonces vamos a leer Juan 18:38. Sí, Juan 4, perdón. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Siquem, cerca del campo de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob y Mis Yahshua. hermanos, ¿saben ustedes que yo fui una vez a Colombia? Bueno, varias veces fui, pero una de las veces que fui, yo prediqué sobre eso. Y fíjese que la gente, a mí me pareció una enseñanza tan linda, tan sencilla, porque habla de una mujer que Dios quería pasar por su vida, ¿verdad? Porque dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. Entonces yo hice énfasis en esa palabra, que le era necesario a Jesús pasar por la vida suya, por la mía. ¿Sabe qué hermoso cuando Él pasó por mi vida? Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Porque ahí se iba a enfrentar con la religión. ¿Con la religión qué? Del Jacob. ¿Quién es Jacob? Repito. Es el patriarca del judaísmo. Él se iba a encontrar ahí con Jacob, mis hermanos. Y entonces quería romper esos paradigmas que tenía. Esas paradigmas se le llama algo que está en una estructura muy dura. Muchas creencias muy duras, pero son equivocadas. Entonces viene y se acerca a la mujer y le hace preguntas. Y luego, mis hermanos, le dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué el que lea el antiguo pacto tiene que volver a tener sed? ¿Por qué? Ese es el agua. Porque también el antiguo pacto es agua de Dios, pero sin espíritu. Porque el Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo, mis hermanos, el mismo Cristo. Mire, acabamos de pasar, mis hermanos, la fiesta que le llaman el Pentecostés. En ese tiempo, nuestro amado Jesús, mis hermanos, pues vivió algo difícil en su vida. Pero el pueblo hebreo en ese tiempo recibió la Torá en el monte de Sinaí. Y Dios, mis hermanos, usó ese mismo lugar, esa misma fecha para mandar el Espíritu. ¿Qué era lo que estaba hablando Dios con eso? ¿De qué nos estaba hablando Dios? En esa época Él reveló la Torá. La Torá es la palabra de Dios a su pueblo judío. Pero en esa misma fecha derramó su Espíritu Santo y dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Qué les faltaba a ellos? ¿Qué les faltaba a ellos? Poder, porque es el Espíritu el que da el poder. El reino de Dios no es un reino de palabras, es un reino ¿de qué? De poder. Entonces hacía falta eso. Y entonces, mis hermanos, por eso es que quizá ellos tengan un problema y se hagan un poco de bolas, pero usted no, porque hasta le mostraron la armadura con que tiene que luchar. Ya estamos ahora comprendiendo. Entonces Pablo dice en Romanos 4 que el que se vuelve judío niega la fe. ¿Por qué? Porque entonces anula la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, mis hermanos, el que quiera volverse judío, pues está bien. Pero qué hermoso que ahora, solo en una reunión en Israel, se convirtieron 3,000 judíos. ¿Se da cuenta cómo está ahora el Señor moviéndose? Y esa es la última profecía, que el Señor en sus últimos tiempos va a derramar tanto espíritu para la conversión. Está terminando el tiempo de los gentiles. ¿Estamos entendiendo eso? Ajá. Sigamos.
Juan 4:4. Pero como tenía que pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Siquem, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, y Yeshua, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vino una mujer samaritana a sacar agua, y Yeshua le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida para ellos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yeshua le respondió: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él Mis te hermanos, daría. ¿quién es el don de Dios? ¿Y quién lo tiene dentro de sí? Nosotros, ¿eh? Mis hermanos, ese era el don que le faltaba a todos ellos. Por eso le dijo: esta agua la puedes beber, pero volverás a tener sed, porque no tiene espíritu y vida. Es una letra que nos va a enseñar muchas cosas, mucha revelación, porque tiene revelación, y especialmente que hubo una traducción al griego. Si la leyeran en hebreo, sí tendría manifestación, pero la gente no la lee en hebreo, sino que la lee y ni estudia hebreo, porque piensa que se está convirtiendo en judío. Eso es aparte, mis hermanos. Yo puedo aprender hebreo para entender las raíces hebreas. ¿Qué significa que que Jesús es el alfa y el omega? Que en una palabra es el Aleph y el Tab, el primero y el último de las letras creacionales. Él abarca toda la creación de Dios. Eso es un entendimiento diferente. Cuando decimos Él es el alfa y el omega, eso es en griego. Pero en hebreo sería Él es el Aleph y el Taf. El Aleph significa la unicidad de Dios, y el Tab es la firma de Dios. ¿Ves? La firma de Él. Él está firmando lo que es Jesús. Entonces abarca las 22 letras del alefato hebreo, con lo que Dios crió todas las cosas. Todo lo que existe lo creó por la palabra de Dios. Entonces Jesús es el trono de la creación, y tenemos que entender eso. Por eso Él es el don de Dios. Y le está diciendo Jesucristo a esa mujer, ¿no? Si tú supieras que yo soy el don que Dios envió a la tierra, me pedirías a mí que te dé de beber, porque yo te voy a dar esas aguas que te van a limpiar por dentro. El agua divina, mis hermanos, con espíritu te va a limpiar por dentro. Y Ezequiel y Jeremías lo dicen, que en el nuevo pacto ya no va a ser igual que antes, porque este pacto, mis hermanos, iba a venir. Antes de mandar este pacto, Dios iba a mandar aguas para limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Y eso lo dice Ezequiel, parece en el capítulo 36. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él? Mis hermanos, ¿sería Yeshua mayor que Jacob? Por supuesto, ¿no? Eso es lo que él quería, mis hermanos, romper con esa tradición. ¿Ves? Que aquí vamos a adorar nosotros, aquí vamos a adorar los evangélicos, aquí los católicos. Mis hermanos, Dios no formó religiones. Él vino a formar una iglesia. Él vino a formar su iglesia, que se le llama la iglesia ¿de quién? De Cristo. Esa es la que Él vino a formar. Y Él va a venir por su iglesia. Él no va a venir ni por la religión católica, ni evangélica, ni mormona, ni nada. Él viene por su iglesia. ¿Acaso eres mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Yeshua le respondió y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Sí. Pero el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salpique para vida eterna. Amén. O sea, mis hermanos, que esa agua nos va a limpiar las entrañas, fíjese, lo más profundo de nuestro ser. Por eso es importante que usted, cuando estemos oyendo palabra, ponga atención, escuche, porque sin que usted haga nada, ahí sentadito y sentadita, entra la palabra de Dios y la va a despertarme. Dios despierta el entendimiento del ser humano cuando usted oye con atención la palabra de Dios. Quiero buscar una cita donde dice que cuando, por ejemplo, los judíos leen la Biblia, le quedan todavía velos encubiertos. Por eso es que no entienden ellos bien. Y solo la palabra, solo el Cristo, solo el Mesías es el que quita los velos. Estamos entendiendo, no es que la palabra del antiguo pacto no tenga validez, es una instrucción divina, es el pacto divino, es la Torah, es la instrucción de Dios. Pero es una instrucción, mis hermanos, que la tenemos que entender con espíritu, con discernimiento. Y el Espíritu es el único que nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da revelación. Por eso es que el Señor dice, Salomón le dijo, dame ahora sabiduría. Es en 2 Corintios, versículo 2, capítulo 2, 3. Verso 7 dice: pues si el ministerio que nos hace reos de muerte y que fue grabado con letras en piedras fue resplandeciente, tanto que los hijos de Israel... ¿Eso se refieren a qué? Al antiguo pacto, ¿me? No estoy diciendo que no tiene validez ese testamento, porque sigue vigente, mis hermanos. Pero tenemos que entenderlo ahora con espíritu. Yeshua, con su presencia, que era el Mesías, Él vino a darle espíritu a la letra. Él vino a darle vida. Y mire, nosotros somos los portadores de este libro maravilloso. ¿Estamos entendiendo esto? Tan precioso que tenemos este libro de la ley, ¿me? Pero ya es un libro que entendemos con espíritu y con vida. No está muerto ya. Pues si el ministerio que nos hace reos de muerte y que fue... Es que, mis hermanos, desde el capítulo 3, el 1 dice, ministros del nuevo pacto. O sea que todos nosotros tenemos que ser ministros del Espíritu. Del Espíritu. Sí. ¿Cómo? Sí. Y que fue grabado con letras en piedras, fue resplandeciente, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, que era temporal. ¿Cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? ¿Oyó, mis hermanos? Y si tenemos un ministerio del Espíritu, ¿cómo tenemos que ser? Mis hermanos, con mayor gloria. Tendríamos que tener los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, y operar en ellos, fíjense, con sabiduría, con entendimiento, con revelación, hacerlo todo. Mis hermanos, la palabra es tan importante. Cuando ha venido a mi vida problemas, yo solo digo la palabra. Me recuerda algún versículo que esté relacionado con el problema y empiezo a decirlo hasta que debilito la fuerza del mal que me está atacando. Cuando yo tuve un problema en un ministerio de gobernación, yo empecé a declarar: ningún arma forjada contra mí prosperará. Y yo condeno, ¿sabes qué es condenar? Eliminar. Yo condeno toda lengua que se levanta contra mí, porque esta es la herencia de los santos, que su salvación viene de mí, viene de Dios. Entonces, mis hermanos, yo lo repetía y lo repetía y lo repetía hasta que se hizo realidad. Eso ocurrió. Pero la gente no repite la palabra, repite el problema. Y ahí es donde tiene problemas. Usted mira a la gente y va a hablarle de los problemas. Repita la palabra, no los problemas, porque es la palabra la que tiene vida y espíritu. Sí. ¿Cómo será con más gloria el ministerio del Espíritu? Sí. Y si el ministerio de condenación fue con honra, mucho más abundará en gloria el ministerio de la Sedacá, de la justicia. Amén. Porque aún lo que fue con honra no es de honra en este Mis hermanos, respecto. yo quiero que usted no se pierda las enseñanzas que estamos dando de esto.
Porque vamos a aclarar ahora qué es la coraza de justicia, ¿no? Porque, mis hermanos, hay palabras claves en la palabra, que a veces decimos, gloria a Dios, yo tengo las armas espirituales, pero ¿será correcto? ¿Será cierto? ¿Será que las tiene? Después de esas enseñanzas, tal vez se enamore de ellas y diga, sí, ahora voy a tener esas armas espirituales. Verso 10. Porque aún lo que fue con honra no es de honra en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Verso 11. Porque si lo que perece tuvo su honra, mucho más lo que permanece cercado está en gloria. ¿Lo que permanece qué? Cercado. Cercado, miren, mis hermanos. ¿Sabe que Dios pone una cerca alrededor de los hijos que tenemos los armas espirituales? Mis hermanos, si nosotros comprendiéramos esto, ¿sí? Pero ni siquiera nos atrevemos a usar una de las armas. Estamos viendo que los caminos del varón están equivocados y en vez de leer la palabra, nosotros empezamos a juzgarlo. Bienaventurado eres tú que no andas en camino de pecadores. Digámosle esa palabra a un hijo, digámosle esa palabra a una hija, sino que en la ley de Dios está tu delicia. En ella meditas de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a la ribera del río, que no cae, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. ¿Ya vio? Tenemos que repetirlo, tenemos que decirle a los hijos, mis hermanos, mande la palabra. ¿Y sabe por qué? A veces los papás se ponen enfrente a repetirle la palabra. No lo haga frente a ellos, porque se levantan razonamientos y argumentos en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Hágalo, mis hermanos, cuando no estén, para que no haya ningún obstáculo. ¿Me expliqué o no? Pero llamamos al hijo, lo sentamos y le empezamos a decir un montón de palabras, y ni siquiera son palabras de Dios. Tome este versículo y mándeselo al corazón al hijo, mándeselo, repítalo, y se va a dar cuenta que en un mes él ya cambió, porque escuchó palabra de Dios. ¿Y cómo escuchó? Si él no estaba ahí, eso es lo que usted cree, pero está comprobado que estamos en un mundo espiritual, que es el que se ve. Ese mundo es el que se ve, el de la palabra. Así. 2 Corintios capítulo 3 verso 12. Teniendo pues esta esperanza, nos conducimos con mucha franqueza, sin tener que hacer como Moisés, que con un velo cubría su rostro, para que los hijos de Israel no confiaran en lo que se desvanecería. Verso 14. Pero las mentes de ellos fueron cegadas, Sí. porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo y no les es manifiesto que por el Cristo es quitado. ¿Quién es el único que quita los velos? Mis hermanos, entonces, porque Cristo es la palabra y el único que les quita los velos a ustedes. Así. Verso 15. Pues hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué está diciendo con que Moisés es leído? El antiguo pacto, mis hermanos. Cuando ellos leen el antiguo pacto, tienen velos, ¿sí? Todavía hay un velo que les encubre los ojos, que los tiene cegados. Entonces, mis hermanos, hasta que se vuelvan al Señor, el velo se quitará, ¿eh? Y eso es lo que está haciendo unos varones judíos, que están yendo a Israel para ir a predicarle, pero ellos invitan a todos los judíos, llegan ahí y casi todos se convierten. ¿Por qué? Porque es urgente esto, se necesita de esto. Mis hermanos, Israel tiene muchas profecías. ¿Y cómo se van a cumplir si no conocen esto, si no tienen a Jesucristo? Ellos están viendo que con urgencia necesitan la presencia del Cristo. ¿Me expliqué? Y dichosos nosotros que tenemos la presencia del Cristo. Verso 16. Pero cuando alguno de ellos se vuelve a el Maestro amado,
el velo les es quitado. ¿Oyó, mis hermanos? Solo nuestro amado Jesús, el Mesías, quita esos velos. Yo me siento feliz de haber tenido un encuentro con mi amado Yeshua. Me siento muy feliz porque Él me ha quitado los velos, inclusive velos de religiosidad. Él me los quitó. Muchos velos que inclusive en este ámbito cristiano se dan, el Señor me los ha quitado. Sí. Verso 17. Porque Yahweh mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahweh, ahí hay libertad. O sea que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces dice que es notorio que nuestro amado Padre en un Pentecostés entregó la Torah a Moisés. Pero por ejemplo, mis hermanos, de seguro él en su gran soberanía, pues dijo, bueno, necesito ahora mandar mi espíritu. Ya es tiempo de mandar mi espíritu. Mis hermanos, y a Dios no le importa a quién le manda el espíritu. Él se lo manda a todos los que necesitamos el entendimiento. Y sabe usted que hubo una gran renovación en cierta iglesia en el año 68. ¿En qué iglesia hubo una gran renovación? Mis hermanos, cayó el Espíritu Santo y tuve la bendición de convertirme en el año 72. Yo pude ver cómo se movía el Espíritu Santo, mis hermanos. Se movía de una manera tan prodigiosa. Fíjese que yo miraba liberaciones que asombrarían a mucha gente. Yo me recuerdo que estaba yo en un retiro y mis hermanos no tenían necesidad de tocar a la gente y empujarla, nada. Simplemente pasaba el varón por ahí y lo hacían todo con mucha solemnidad y decían, el Espíritu Santo les mostraba, ¿sí? Pero yo miraba a la gente cómo caía, mis hermanos. A mí en una reunión así me fue revelada de una señora que tenía un cáncer terminal y me llevaron ahí a donde ella estaba. Y mis hermanos, no hacía uno nada, solamente era una unción que había en ese momento, pero una unción tan poderosa. Yo solo llegué y empecé a compartir, así como que me tomó el Espíritu y empecé a declarar, Juan, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Creed en Dios, creed también en Jesús. Y ella, mire, se me quedó viendo y cuando yo voy viendo, todas las que estaban ahí estaban tiradas. Y era una unción tan poderosa, mis hermanos. Lamentablemente después hubo prohibición porque hubo excesos en ese mover del Espíritu. Y tenemos que tener mucho equilibrio en ese mover. Yo no puedo gloriarme de decir, es que a mí me usaba Dios. Era la unción que se había derramado. ¿Estamos entendiendo? Por eso aquí el ministerio de intercesión debería estar pidiendo que haya un mover del Espíritu Santo. Que el Señor, porque se ha profetizado por Joel, que se va a mover en todas las iglesias. Pero tenemos que estarlo decretando, mis hermanos. Pero tenemos que estar en ese mover del Espíritu Santo. Una reunión es una reunión muerta, tiene que haber espíritu y vida, mis hermanos. Y eso es lo que hace la presencia del Cristo. Y Él es la vestidura de nosotros, los hijos de Dios. Él es la vestidura de nosotros. Nos tenemos que vestir de Cristo para que funcionemos como Dios quiere en estos tiempos. Entonces, vamos a leer ahora lo de la armadura de Dios. Entonces aquí vamos a empezar desde el 10. Sí. Oiga pues. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro amado Yeshua y en la fuerza de su poder. O sea que vistámonos de Jesús. Vístanse de toda la armadura de Elohim, para que puedan permanecer firmes ante las maquinaciones del adversario. Le llaman acechanzas. Porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las dimensiones de los cielos. ¿Oyó, mis hermanos? Por tanto, ¿cómo diría un juez cuando va a decir esta palabra? Si el juez entra y va a dictaminar algo, ¿qué diría? Por tanto, ¿sabe que ese es un mandato?
Eso no es una opción. El Señor está dando un mandato a usted. O sea que no me está preguntando si yo quiero. Es una orden divina. Si el juez dice aún, mire, un presidente, lo que sea, pero si le dice, usted se va a ir a tal lado, se tiene que ir. ¿No? No digamos cuando Dios ordena algo a sus hijos. Por tanto, mire, está dando, tomad toda la armadura de Dios. ¿Ve? ¿Qué hay que tomar? Toda, no una parte, toda la armadura. Sí. Por tanto, vístanse de toda la armadura de Elohim, para que permanezcan firmes en el día malo, y estando ya preparados en Mis todo. hermanos, si yo no permanezco firme en la palabra que Dios me dio, ¿qué hubiera pasado? ¿Sabe usted que me iban a quitar una empresa donde tenía que indemnizar a 70 empleados que tenían 40 años de estar con mi esposo? Habían otros que tenían 25, 20, porque mi esposo era un hombre así bastante estable. ¿Qué hubiera pasado? Yo no tenía dinero, mis hermanos. Ahorrado no tenía yo cantidad de dinero. Si yo pierdo el juicio, ¿qué pasa? ¿Me hubieran obligado a qué? A pagar la indemnización. Hubiera tenido que vender mi casa, todo lo que tenía para poder salir de eso, ¿me? Y ahí es donde tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios. Voy a permanecer firme y voy a hacer como Esther, que voy a sacar un decreto real, no un decreto de un ministro, no un decreto de un juzgado. Voy a sacar un decreto divino, así como hizo Esther. Con un decreto divino yo voy a anular el decreto de hombre. Y permanecí, yo misma me decía, Maite, para eso llegaste al reino, para liberar esa empresa. Tú estás en el reino, Maite, para tomar las armas del Espíritu, para decretar un decreto divino. Pero no hacemos eso. Y permanecí, hasta que me resolvieron favorable en días. En días. No se tardó el señor ministro ni un día más. Llegué el jueves y el martes me llamaron porque ya estaba la resolución. ¿Ya veo? Eso es lo que quiere decir él, que permanezcamos firmes. Permanezcamos firmes. Dice que a la nuera de esta, ¿cómo se llama? Verónica, le habían quitado su trabajo. Dijo, anda y te paras ahí en la entrada de donde te quitaron el trabajo y vas a decretar que te devuelven ese trabajo. ¿Se lo devolvieron o no? Sí, y le pagaron los días que se había retirado, ¿no? Pero la gente no tiene esa firmeza. La Biblia dice que permanezca firme, firme hoy. Nos dejamos robar, mis hermanos, hijos, esposo, todo, porque no somos firmes. ¿Sabe de qué estoy hablando, va? Nos dejamos quitar una casa. ¿Por qué no agarramos, mis hermanos, por ejemplo, Job, y ordenamos a esos impíos que sean sacudidos de nuestra tierra? No, ahí seguimos, mis hermanos. Eso lo dice la Biblia, que si le has ordenado tú en tus días a la tierra, que sacuda de ella a los impíos. Ahí seguimos con ellos, ¿no? Creo que es Job 33, algo así. Y estando ya preparados en todo, puedan prevalecer. Levántense pues y ciñan sus lomos con la verdad. ¿Oyó, mis hermanos? Tenemos que aprender a decir la verdad. La mentira solo nos lleva a fracasar. Tenemos que ser auténticos y genuinos. Vamos a explicar mañana otras cosas de esto. Y vístanse con la coraza de Tzedaká, o sea, de justicia. Vamos a hablar qué significa la coraza de justicia. Calzado los pies con la proclamación de las buenas nuevas de paz. Y con esto, la gente dirá, pero yo pensé que iba a decir que me calzara los zapatos. ¿Verdad que no? Mire cómo es el mundo espiritual. ¿Es cierto o no? ¿Verdad que es fuera de lógico? Porque estamos en un mundo de la verdad. El mundo espiritual es el mundo de la verdad. Ahí son cosas fuera de lógica. ¿Me voy a calzar qué?
Me voy a apresurar, no a estar hablando del problema, sino que voy a decretar las buenas nuevas de salvación de ese problema a través de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y con esto tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar las saetas de fuego del maligno. Si no se toma ese escudo, no puede, porque es para apagar todo lo que el diablo nos quiere mandarme, todas las saetas, todas las flechas, todo. Usted tiene que apagar esos dardos de fuego. Tomen la cobertura de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Torá, la instrucción de Yahweh. Amén. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te ruego, Padre mío, que nos perdones por esa culpa, Señor, que nos hace pensar que no merecemos como tus hijos tener todo lo mejor. Tú todo lo criaste, Padre, para darle lo mejor a tu pueblo. Jesucristo dice que vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. Nuestro amado Yeshua quiere que vivamos una vida con abundancia. Y te pedimos perdón, Padre, porque te estamos deshonrando, igual que Jacob cuando llegó a Egipto, Padre. Es triste que el pueblo de Dios digas que no tengo dinero, es que no tengo, no puedo. Y eso hizo Jacob cuando le preguntó el faraón: ¿cómo han sido tus días? ¿Han sido pocos y malos? Y Dios se molestó porque había mentido. Y dice la Torá escrita que le quitó años de vida por deshonrar al Padre. Nuestros días tienen que ser bendecidos, tienen que ser en abundancia, tienen que ser tan bendecidos, mis hermanos, que gocemos de salud, que gocemos de todo lo que Dios nos puede dar. Por eso decretemos la verdad de Dios y no vivamos en la mentira. Tiremos la mentira. Tiremos ese engaño de que a mí no me va bien, de que no soy prosperada, de que nunca me pagan bien. No, empecemos a declarar la verdad, porque solo la verdad nos va a liberar de esas fortalezas. Te damos gracias, amado Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Yeshua. Te bendecimos y te decimos: santo, santo, santo. Toda la tierra se llena de tu gloria. Gracias, amado Yeshua. Gracias, amado Jesús. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.